Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos. A continuación vamos a dibujar un caballo. Entonces iniciamos con las orejas, el posicionamiento, luego seguimos lo que es la ubicación del ojo. Seguidamente realizamos un bosquejo de la parte superior del cuello. Nuevamente buscamos el hueso del segundo ojo, ahí lo estábamos ubicando. Y a su vez es algo importante ubicar las fosas nasales del caballo, como también su boca. En este momento eso es lo que tenemos. Poco a poco fuimos avanzando. Después acá el músculo de la mandíbula lo realzamos un poco. Después la parte inferior del cuello. Acá decidí corregir un poco la parte superior del cuello porque está muy abajo. Terminé de realizar esta parte de la cabeza y comenzamos entonces a delimitar algunos detalles, como una mancha que tenía el caballo. Seguidamente lo que hacemos es realizar el lazo en el cual el caballo está sujeto para poder montarlo. O sea, eso es algo muy importante cuando realizamos un caballo, ubicar esta parte. Entonces ahí comenzamos a trazar esas líneas importantes de nuestro bosquejo paso a paso. Acá sacamos dos lazos que son más gruesos que los delgaditos que lleva el caballo. Acá también le colocamos otro nudo que tenía el caballo en el lazo, la parte que conecta la trompa con la parte de la quijada, y tiramos eso hacia arriba. Luego acá comenzamos a darle unos detalles más a las orejas, las sombras, porque estaban un poco oscuras. Ya limitamos de una mejor forma el ojo, porque el ojo siempre a un caballo termina como en una punta en la parte del lagrimal. Luego terminamos de hacer el iris. Acá comenzamos a realizar una serie de ajustes muy mínimos pero importantes. Acá la trompa decidí hacerla un poco más pequeña porque estaba muy ancha. Listo, ahí estábamos corrigiendo. Corregimos también la parte de la fosa nasal, que es evidente en la vista que tenemos. Acá delimitas acá unas arruguitas que tiene siempre el labio superior, y ahora lo que decidimos hacer es el labio inferior y lo corregimos con el borrador. El borrador es muy importante siempre al corregir nuestros dibujos. Seguimos entonces acá trazando, mejorando acá las orejas. En cuanto a la sombra, acá resaltamos la sombra de la oreja. Comenzamos a lanzar unos mechones que tenía el caballo en la parte delantera, también en la parte del cuello. Comenzamos la melena a trazarla. Listo. Seguimos trazando cada vez más cabellos que iban cayendo, unos que iban hacia afuera. Ahora vamos a ir con la parte del ojo, porque recordemos que la parte de un ojo de un caballo por lo general es casi oscura en su totalidad. No es siempre oscura. Acá trazamos unas arrugas que tenía el caballo. Mejoramos un poco más el ojito, que fuera más oscuro porque está un poco claro. Comenzamos entonces a mejorar aquí la oreja, la parte de las sombras. Un poco de achurado, porque me gusta los dibujos con el achurado. Listo. Acá mejoramos las fosas nasales. Tiramos entonces un poquito de achurado acá para darle sombra a nuestro caballo. También acá un poco de achurado en la parte de la mandíbula, ya que nuestra foto lo permitía. Listo. Entonces ahí poco a poco fuimos tirando esto. Esta manchita, esa mancha que estamos tirando la línea, es una mancha blanca que tenía el caballo. Luego acá esta sombra teníamos que hacerla. Entonces tiramos un achurado muy bonito con nos quedó esa parte. Ahora seguimos delineando un poco más la parte de la melena, mejoramos acá en la parte del lazo, pues le dimos un tono más oscuro para que se evidenciara dónde estaba. Listo. Y aquí pues ya lo que resta del dibujo, ya puede mejorar unas partes de sombra. Poco a poco le damos unos toques ahí personalizados, y de esta manera realizamos un bosquejo del caballo de una manera muy dinámica, no tan complicada, y nos quedó súper genial. Entonces, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad.